Tenga usted un cordial saludo, licenciado Germán Huanca. A continuación voy a desarrollar el tema lógica modal Kripke. En contenido, ejemplo, la introducción, el marco teórico y por último las conclusiones. En el ejemplo, la lógica modal Kripke. La lógica modal puede verse como una extensión de la lógica clásica que incluye operadores de modalidad, en especial los operadores de necesidad y posibilidad. Si A es una fórmula lógica, entonces se definen las siguientes fórmulas. Denotado por un cuadradito al lado de A, necesariamente A, y denotado por un rombo al lado de A, posiblemente A. Estos operadores se pueden definir cada uno en términos del otro mediante una equivalencia que se muestra a continuación, denotado por la negación. Posiblemente A si solo si la negación de necesariamente o la negación de A. Por otro lado, necesariamente A si solo si la negación de posiblemente por la negación de A. Los operadores modales se rigen por una gran cantidad de axiomas que han adquirido nomenclatura en la tradición matemática. Se dan algunos ejemplos como lo vemos aquí. Un ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Considérese el conjunto X es igual a A, B, C, D, E, dotado de la relación R, que es igual a un conjunto de pares A, B, C, D y D, E. Sobre el marco modal μ, que es igual a X, R, se considera el modelo de Kripke K es igual a μ, U, donde U está dada por U de P es igual a B, C, y U de Q es igual a B, C, D, E. Como se indicó aquí, U de P indica que P es verdadero en B y en C, o de manera equivalente. Ejemplo, seguimos en el ejemplo. De forma análoga es B de X de Q, que es igual a verdadero para cada X que pertenece a X. Ahora se observan los hechos siguientes. Para el elemento A que pertenece a X, si se consideran todos los elementos de Y que pertenece a X, tales que A relacionado con Y, se observa que solo se trata de un elemento que es B. Puesto que E de B de un absoluto P es verdadero, se tiene que B de Y de un absoluto P es igual a verdadero para cada Y que pertenece a X con A relacionado con y en consecuencia B de A de un absoluto de necesariamente P es verdadero, es decir que K es una tautología de A necesariamente P. De forma similar tiene que K es una tautología B necesariamente P, mientras que K no es una tautología de C necesariamente P, puesto que C está relacionado con D. Con B de D, de P, que es falso. Entonces K no es una tautología de D de necesariamente P, y por fin K es una tautología de C necesariamente P de manera trivial. Bueno, lo cual es consistente con la afirmación de P, entonces P es válida en cada mundo, o de forma equivalente, si la fórmula P, entonces posiblemente P es válida en cada mundo, puesto la relación R no es reflexiva, ya que existen Y que pertenecen a X con A relacionado con Y, tal que K es una tautología de Y necesariamente P. De hecho, la única posibilidad es del elemento B, y para sí es válida la fórmula. Se tiene que K es una tautología de Y, posiblemente por necesariamente P. De nuevo, como K no es una tautología de A necesariamente P, se concluye que K no es una tautología de Y, posiblemente por necesariamente P, entonces P, lo cual es consistente con B. P entonces posiblemente P es válida en cada mundo, o de forma equivalente si la fórmula es posiblemente P, entonces P es válida en cada mundo, pues la relación R no es simétrica. Ya casi concluyendo con el ejemplo, puesto que B está relacionado con C y K no es una tautología de C necesariamente P, se tiene que K no es una tautología de B por dos veces necesariamente P. En consecuencia, K no es una tautología de B
necesariamente P, entonces 2 veces necesariamente P, lo cual es consistente con la afirmación P, entonces P es válida en cada mundo de forma equivalente. Si la fórmula posiblemente por posiblemente P, entonces posiblemente P es válida en cada mundo. De forma análoga se puede ver que K es una tautología de X, posiblemente por necesariamente Q, para cada X que pertenece a un X más grande. A, entonces B, entonces C, entonces D y entonces E, denotado por ese gráfico. Vamos al siguiente punto, que es la introducción. Lógica modal Kripke. En los últimos tiempos, la lógica modal ha sido vista como una lógica de los marcos relacionales de desarrollo que tuvo un lugar a principios de la década de 1960. Para reforzar la importancia de este cambio, es oportuno reflexionar sobre cómo era la lógica modal hasta ese momento. Veamos, el marco teórico. Kripke aportó la herramienta básica para el análisis semántico de la lógica modal, la semántica de los mundos posibles. Es una herramienta para el análisis de una colección importante de expresiones modales, temporales, doxásticas, epistémicas, deónicas, entre otras. Además, la semántica modal permite interpretar una gran variedad de lógicas no clásicas como el intuicionismo y ha impulsado muchas aplicaciones en lingüística computacional y lógica informática. Veamos quién es este personaje, Saul Kripke. Saul Aaron Kripke es un filósofo lógico y académico estadounidense, profesor emérito de la Universidad de Princeton. Es profesor en el Graduate Center de la ciudad de la City University de Nueva York, donde fue nombrado Saul Kripke Center. Entre finales de los años 50 y 60 hizo contribuciones decisivas al desarrollo de la semántica para las lógicas modales, dando una caracterización matemática precisa del concepto del mundo posible. Basándose en sus estudios de lógica formal, desarrolló tesis originales y muy influyentes en la filosofía del lenguaje, metafísica y filosofía de la lógica. Veamos entonces la lógica modal según Saul Kripke. La lógica modal se refiere a la necesidad y posibilidad. Se puede desarrollar una gran variedad de sistemas diferentes para tales lógicas usando K en homenaje a Saul Kripke. Como base, los símbolos de K incluyen la negación para no, entonces para sí, entonces, y el símbolo cuadradito para operador modal. Modal es necesario que las conectivas y sí solo sí pueden definirse a partir de la negación y entonces como se hace en la lógica proposicional, que ya lo hemos visto. K resulta de agregar lo que es lo siguiente a los principios de la lógica proposicional. Veamos la regla de la necesidad. Si A es un teorema de K, entonces también lo es necesariamente A. En estos principios usamos A y B como metavariables que abarcan las fórmulas del lenguaje. De acuerdo con la regla de la necesidad, cualquier teorema de la lógica es necesario. El axioma de distribución dice que si es necesario que si A, entonces B, entonces si es necesario A, entonces necesariamente B. El operador, que está denotado por un rombito para posiblemente, se puede definir a partir de necesariamente dejando posiblemente A es igual a no necesariamente no A. En K los operadores necesariamente y posiblemente se comportan de manera muy similar a los cuantificadores, que es para todos, y existe que es algunos. Por ejemplo, la definición de posiblemente de necesariamente refleja la equivalencia de para todo X de A con la negación de que existe X en negando A, la lógica de predicados. Además, necesariamente A y B implica que necesariamente A y necesariamente B y viceversa, mientras que necesariamente A o necesariamente B implica que necesariamente A o B, pero no al revés. Conclusiones. Hasta el trabajo de Kripke y otros afines a la década de 1950 y principios de la década de 1960,
La lógica modal fue frecuentemente criticada por no tener una teoría semántica viable, comparable a la producida por la lógica proposicional y de predicados estándar. Lo que sí revela la semántica de los mundos posibles es el hecho de que la lógica modal tiene una metateoría tan simple e intuitiva que explica en gran medida por qué sobrevivió durante tanto tiempo, incluso cuando sus críticos sintieron que no era interpretable. El presente estudio se ha ocupado únicamente de la lógica proposicional modal. Gracias por su atención.